Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía, el ISPOL. Un gusto tenerlo aquí, Renato, nuevamente. Entiendo, director, que la trama del ISPOL ha incluido crímenes para silenciar a los que supieron del desfalco. Cuéntenos. Buenos días, Juan Javier, Fernando, Andrés y a todos quienes nos escuchan en el país y en el mundo entero, ¿no? Lamentablemente vamos viendo cómo se van configurando todos los elementos de una estructura de crimen organizado. Recuerden que en una invitación anterior yo les hablaba que el tema ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Y en este sentido, en Estados Unidos, Luis Álvarez Villamar, quien era el gerente de operaciones del DCVALE y también integrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil, ya recibió una sentencia meses atrás por su cooperación eficaz. Sin embargo, presentó hace pocas semanas un escrito a través de su abogado, Paul Petrosi, que lo tengo aquí, y que lo lamentable es que hay dos temas que llaman la atención. Aparte de que él manifiesta que colaboró para determinar toda la estructura de corrupción que hubo, menciona que él participó en esta cooperación eficaz pese a tener conocimiento que algunas personas que quisieron colaborar con la justicia fueron asesinadas o recibieron amenazas de muerte. Y lo otro, que él ha permitido también identificar a otros altos rangos de la Policía Nacional. Entonces son dos temas puntuales que nosotros requerimos que a través de una asistencia penal internacional la Fiscalía General del Estado pueda solicitar esa información y la incluya en los procesos ecuatorianos. Ahora, ¿diría usted que detrás de este atraco millonario hay gente del crimen organizado o de lo que se ha dado en llamar comúnmente ahora mafias políticas? Existe de todo, porque lo que peor podríamos hacer es identificar o centrar la atención en Jorge Cherres Miño. Hay muchas personas que cuando desconocen los entremeses del caso ISPOL dicen qué bárbaro, qué inteligente fue Cherres o qué persuasivo fue que les engañó a los policías y de un solo tajazo se llevó 900 millones de dólares. No es así. Es como que en el caso reciente, que en Estados Unidos también está recibiendo delaciones, me refiero a Petroecuador, lo querramos presentar como responsable a Nilsen Arias sin pensar que existen poderes que están detrás de él. En el caso ISPOL existe exactamente lo mismo. Muchos nos dicen, ¿se llegará a determinar responsabilidades en todos los niveles? Muy difícil, porque precisamente estas mafias, estas organizaciones criminales, lo que buscan es impunidad, pasan en la clandestinidad y tienen una serie de superflugios a los que recurren para que, inclusive con cooptaciones en instituciones de fiscalía, jueces, policías, militares, en todas las instituciones públicas, porque es una penetración que sufre el Estado del crimen organizado, les granjee estos altos niveles de impunidad. Coronel, una consulta. En la prensa, y es importante para efectos de las personas que nos están escuchando, existen dos juicios, ¿no? Uno por peculado y otro por un tema de mercado de valores, o estamos equivocados. ¿Cómo avanza cada uno de ellos? Porque a veces la noticia confunde el un juicio con el otro juicio y resulta difícil seguir la noticia para estar informados respecto de cada uno de los juicios. Es muy importante su pregunta, Andrés, porque esa es la paradoja del crimen organizado. Ellos constantemente tratan de confundir. ¿A qué me refiero? Hace años, o sea, hace 3 años, cuando se denunció esto, recordemos que salía el señor Jorge Cherres Miño en unos videos muy producidos, con una voz inclusive calculada. Decía, no, esto es un escándalo político y nosotros cuidaremos los recursos de los policías. Y había gente que les creía, que decían que esto era algo tan técnico que si al otro día le decíamos deposítanos en esa cuenta, estaban transferidos los recursos. Y no ha ocurrido. Justo eso es lo que buscan. Primero, confundir y luego que se vaya aplacando el tema y dejarlo inclusive en el abandono y en el olvido. En realidad, en el país existen alrededor de 20 investigaciones, Andrés. Sí. Algunas han llegado a etapa procesal y otras se mantienen en etapa preprocesal, es decir, en investigación previa, que es de carácter reservado. Le voy a hacer una breve revisión. Aquí en Guayaquil ya se llegó a la etapa de juicio en el caso Citadel, donde fueron llamados a esta instancia Luis Álvarez Villamar, el mismo que está delatando en Estados Unidos, y su yerno Gonzalo Navarro, que eran funcionarios del DCVALE y de la Bolsa de Valores de Guayaquil. También fueron llamados a juicio en otra investigación por la trama de Delcor, Ecuagran y Fertisolubles, el señor Gad Gonstein, Enrique Huerta, Enrique Weison y otros. En el caso SMS también están en la estancia de juzgamiento. Mire que ahí ya vamos en 3. El tema de DCVALE, que es del que usted me refería, está detenido porque hubo un cambio
inusitado de jueza. Estaba la jueza Yanela Noris, aquella que dispuso incluso que nos devuelvan los $300 millones, y de una decisión, como le digo yo, incomprensible del Consejo de la Judicatura, la cambiaron a jueza de familia, dejando el caso ISPOL en soletas. Se hizo cargo un nuevo juez, el doctor Calderón, y él pidió que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que había avanzado por varios meses, vuelva a cero, causando este retroceso. Y es un delito que, al menos en este caso, tiene prescripción el próximo año. O sea, buscan eso también, ¿no? Claro. Y en Quito está avanzando la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Peculado, que para mayor comprensión nosotros lo tenemos identificado en varios segmentos. ¿Qué es lo que sucedió? Que al ISPOL le robaron alrededor de 950 millones, pero no en una sola operación, sino en varias operaciones y también en diversos segmentos. Entonces, los tres segmentos principales, la mal llamada operación Swap por $327.3 millones en bonos de deuda interna, logramos recuperar el remanente, que son casi 300 millones que estaban en el Banco Central, pero a nombre de una filial del Citibank, que es Nascunco LLC. El segundo tramo, los $216 millones en bonos con pacto de compra, es lo que se está juzgando en Quito en la audiencia de Peculado, que además tiene también una serie de tropiezos. Desde octubre del 2021 debía llamarse a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Recién se logró instalar en enero de este año. Luego se suspendió por varias veces y en esta semana tuvimos un nuevo intento de suspender la audiencia. ¿Sabe por qué argumento? Uno de los abogados dijo: señora jueza, es terrible, me ha llegado una fotografía donde usted con el fiscal asoman en un evento académico, están estudiando una maestría y de seguro trataron el tema ISPOL y eso ya daña el principio de objetividad. A ese nivel de berrinches llegamos, pero por suerte en esta oportunidad la juez Irene Pérez se mantuvo firme y ha instalado esa audiencia. Y hay otros procesos que, como le manifiesto, están en investigación previa. Coronel, usted en entrevistas anteriores, con mucho positivismo y esperanza de recuperación de los recursos, daba cifras y decía: hemos logrado esto y lo vamos a lograr. Pero ahora veo más bien pesimismo y, por supuesto, relata con claridad qué está pasando en el ámbito judicial. Definitivamente tenemos que luchar en contra de la impunidad. Incluso, hemos dicho, la corrupción se tiene que exterminar, pero es difícil. Lo que es más fácil es enfrentar a la impunidad. Y esto lo digo porque los corruptos pueden ser cualquiera, y son muchos en el Ecuador. Los que cometen actos de impunidad, en cambio, son pocos, porque son miembros del Estado ecuatoriano, y normalmente son autoridades. De tal manera que si no luchamos contra esos poderosos, que son autoridades, que son los que cometen este grave daño para la sociedad, que es la impunidad, entonces estamos perdidos. Y es ahí en donde personas como usted, con la frontalidad, con el argumento que siempre ha esgrimido, puede hacer algo para luchar en contra de quienes, por ejemplo, quieren que se prolonguen estos procesos para que luego simplemente prescriban y ahí se queden con el dinero y aparezcan en los clubes, ¿no?, dándose abrazos con los presidentes o con los compadres o con esto y con lo demás. Y así viva la fiesta. Eso es el Ecuador, pero debemos impedir que continúe, ¿no?, esa rutina. Fernando, los espartanos no preguntaban cuántos son los enemigos, sino dónde están. Con esa frase empiezo respondiéndole, porque de ninguna manera que hay pesimismo de nuestra parte. No. Tenemos realismo de saber cómo se manejan inclusive las cortes en el Ecuador. Lo tenemos muy claro y por eso lo denunciamos constantemente, y estos espacios son importantísimos para que se pueda hacer escuchar esta voz. Pero yo, por el contrario, estoy muy optimista de que sigamos recuperando. Es más, aprovecho la oportunidad para a los 8 candidatos presidenciales, bueno, exceptuando a uno que estoy claro ya se ha reunido con el sector pasivo y les ha manifestado esta intención de continuar en las tareas de recuperación, decirles a los otros 7, ¿no se enteraron que le atracaron al ISPOL 950 millones y que al menos en el gobierno del presidente Guillermo Lasso la vara les queda alta en esta tarea, porque hemos recuperado 341 millones con apoyo político, porque esto sin apoyo político no se logra? En un país en donde no se recupera un solo dólar. Esto es un evento trascendental nacional e internacionalmente, pero lo importante no es conformarnos con esto, nos faltan 600 millones, y lo interesante sería saber, escuchar en la campaña política
¿Qué van a hacer con las tareas de recuperación del ISPOL? Tenemos 125 millones de dólares que están confiscados en Estados Unidos en el Safra Bank. El propio Citibank Nueva York ya reconoció que tiene 21 millones de dólares y que debería devolvernos unilateralmente. Hasta ahora no lo ha hecho. Ellos vinieron con una intención de devolvemos los 21 millones y hablamos de una indemnización de 10 millones y conténtense, cuando no es así. Ahí nos falta patrimonialmente en esta operación, en la SWAP, 185 millones que debemos recuperar contablemente ese punto de equilibrio. Luego sacar los recursos que hemos pagado de los abogados y después hablar de una indemnización. Es decir, a mi modo de ver, con el Citibank Nueva York, podemos llegar a un acuerdo extrajudicial, si ellos quieren, cercano a los 400 millones, nada menor a eso. Y hay 25 millones de dólares que la actual administración del DC Vale realizó una demanda en contra de la FISE Corporation para realizar un discovery y se determinó que ahí habían esos recursos del ISPOL en su momento, más los otros recursos que deban los abogados que ya les contratamos lograr el rastreo y la recuperación. Pero esto nuevamente, Fernando, si no hay apoyo político, no se va a concretar. Recordemos que el caso ISPOL tiene un claro componente político, además se conecta con otros casos. En un ejemplo muy rápido, en el Seguro Sucre, Juan Rivas Domenech, el exdirector general del Seguro Sucre, gerente general, sentenciado en Estados Unidos. Su esposa, Marina Verani, recibió en la asistencia penal recursos de Jorge Chers. Su cuñado, Gastón Verani, es el que planteó la operación SWAP al Citibank Nueva York y recibió recursos de Jorge Chers. Por un caso. En el caso Seguros Sucre, vemos que se repiten las empresas, Valpacífico, Westwood Capital Market, Capital Ventura, que participaron del atraco de Seguros Sucre, ¿no es cierto? Tenemos el otro caso, Las Torres. Acaba de ser sentenciado en primera instancia Esteban Celi, que Esteban Celi en su momento recibió $300,000 en un cheque de emergencia de Oriana Rumbea con recursos que originalmente eran del ISPOL. Tenemos el caso de Álvaro de Guzmán, que está sentenciado en el caso Las Torres y que es quien nos endosó una hacienda que vale catastralmente 3 millones en 14.8 millones de dólares. Y en el caso Miami Boys en Estados Unidos, Ernesto Wayson, que es familia de Enrique Wayson, del que les acabé de manifestar en el caso de Goldstein, están sentenciados asumiendo su responsabilidad. Entonces, ¿qué vemos? Hilos conductores. Pero no solo eso. Mire, yo tengo aquí documentos que a veces la gente y la memoria es frágil. ¿Qué tengo aquí? Un cheque. Un cheque. Usted lo puede revisar. Ahí está para que lo puedan ver. ¿De qué cuenta sale? Sale de cuenta de otra persona, inclusive. Ahí está un nombre, permítame leerlo. Sí. Dixon Estrada Lugo. Pero la firma autorizada es de Jorge Chérez Miño. ¿Y a quién está dirigida? A la señora María Paula Christensen. Ya nos olvidamos quién es ella. Es la actual esposa del doctor José Ricardo Serrano Salgado. Era directora administrativa del Ministerio del Interior en su momento. Pero ella recibió en total, según la asistencia penal, $327,000 del señor Jorge Chérez Miño. Instalada ahora en Miami con negocios. Tiene un spa, viven allá muy cómodamente en Coral Gables. La pregunta es, ¿dónde están estas responsabilidades? ¿Dónde está investigado esto? Y me podrán decir, pero usted está hurgando demasiado. No. Las cosas son muy claras. Miren, aquí tengo otro oficio de mi general Lino Proaño Daza, que en su momento, en diciembre del 2015, pidió información al entonces coronel, un general solicitando información a un coronel. Lo normal es que el coronel cumpla, ¿no? Sí. El segundo general al mando le pide al coronel que dirigía el ISPOL, que era el David Proaño Silva, que le entregue información de inversiones. No se la dio. ¿Cómo un coronel le puede obedecer a un general? Bueno, así ocurrió en el ISPOL. ¿Pero por qué no se la dio? Permítame dar lectura. Fui llamado al Ministerio Interior teniendo un altercado con el ministro de ese entonces, doctor José Serrano, el mismo que manifestó que solicitar esa información era atentar contra la estabilidad institucional. Este documento nosotros lo hemos entregado en Fiscalía. Y no quedemos ahí, solo para cerrar el círculo. Permítame que estoy un poco largo, pero hay que hacerlo. Cuando se da la operación SWAP en diciembre del 2015, en enero del 2016, la Superintendencia de Bancos intenta un proceso de supervisión y manda este oficio, el número 010, firmado por la economista Mayra Alejandra Flores, el 13 de enero del 2006, a David Proaño. Él sumilla a quienes están siendo procesados en el caso de peculado en Quito, a Núquez, a Luzuriaga y a Duarte. Y ellos redactan la respuesta, que es esta, que se la mandan el 15 de enero del 2016. ¿Qué es lo paradójico de esto? Esa respuesta es exactamente lo que Chérez, en un mensaje a Luzuriaga en la asistencia penal internacional de Estados Unidos, le dice que ponga. Pero el cierre es de película. Tranquilo, todo va bien, le dice Chérez a Luzuriaga. No, igual tengo llegada al ministro del Interior directamente, pero directo. Estas son las realidades. Súmele la foto de la condecoración del señor Serrano a Jorge Chérez Miño,
que le dio cuando él era presidente de la Asamblea Nacional. Esto por lo menos, pero así bajito, son responsabilidades de carácter político. Yo digo, ya más de esto con pelos y señas no puedo hacer, pero ya también viene el rol de la fiscalía, de las judicaturas. ¿Qué temor le tienen a este tipo de personajes que asoman en absolutamente todos los temas tenebrosos del país? En el caso Gavela lo acaban de nombrar nuevamente. La pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es, ¿qué poder tiene el señor todavía que en ninguna de las investigaciones que tiene abiertas, porque tiene como 20 investigaciones él también, en ninguna han avanzado por lo menos a etapa de juzgamiento? Coronel, en este gran resumen que nos ha hecho y que la verdad que ha sido muy clarificador para quienes, pese a que estamos y somos abogados, podemos entender la dinámica de lo que es un proceso penal. En términos económicos, ¿cuánto se ha recuperado y cuánto es lo que le correspondería todavía recibir a la ISPOL? Eso es importante para efectos de saber que ha habido acción de parte de ustedes, pero que todavía falta que la justicia y obviamente pues el gobierno y los próximos gobiernos pues ayuden a recuperar dineros que en definitiva son del Estado, porque la policía pues pertenece al Estado ecuatoriano y por ende pues todas las fuerzas políticas o gubernamentales en este caso deberían hacer fuerza común para tratar de recuperar. Pero sí es importante en efectos económicos tener una idea de lo que se defalcó al ISPOL, lo que se ha recuperado y lo que faltaría por recuperar. Andrés, cuando nos hicimos cargo del ISPOL tenía un hueco patrimonial de $950 millones, que es todo lo que está aquí detallado. Si eso se refería a una empresa, técnicamente estaba quebrada, porque le faltaba el 60% de su capital. Pese a eso, logramos maniobrar, hemos tenido sí la sensibilidad y veo que su próximo entrevistado es el economista Pablo Arosemena, es una de las personas que debemos agradecerle, igual que al doctor Simón Cueva, que cumpliendo la disposición presidencial del señor Guillermo Lasso Mendoza, nos dieron prioridad en realizar las transferencias de los aportes patronales y personales, lo que nos permitió en primera instancia recuperar liquidez. Era trágico, cuando en mayo del 2021 teníamos en caja solo para pagar 2 meses de pensiones, para mayo y para junio, no teníamos para más. Esta transferencia oportuna y prioritaria que hemos recibido de recursos que le permitió inclusive reducir la deuda del gobierno con el ISPOL de casi 370 millones a aproximadamente 120 millones, que es algo manejable. En primera oportunidad, ¿qué nos ofreció? El devolverles créditos a nuestros asegurados y darles la tranquilidad de que tenemos provisiones para pensiones en un semestre, que es algo prudente financieramente. Pero hemos recuperado $341 millones. No es una cifra menor, Andrés. Es un referente nacional e internacional de recuperación, en este país al menos, donde nunca se recupera nada. Pero no estamos satisfechos. Tenemos que seguir recuperando los 600 millones que faltan. Y sí requerimos no solamente de la voluntad de quienes estamos en el ISPOL o del apoyo del mando institucional que sí nos lo han dado. Mire que 3 comandantes generales han ratificado el equipo en el ISPOL y los señores ministros también. Requerimos el apoyo político, diplomático en su momento, pero también que las cortes hagan su trabajo. No puede ser que llevemos 3 años en Ecuador y no exista un solo sentenciado. Si bien es cierto, varios de los encausados están en esa condición por la justicia norteamericana. Pero también hay personajes, que usted los ha nombrado aquí, que viven en los Estados Unidos y que emiten a través de Twitter o de redes sociales pronunciamientos sobre el Ecuador, y son las personas pues que han manejado todo esto. ¿Qué se puede hacer con el gobierno americano precisamente para que esas personas que están de una u otra forma involucradas, como usted lo manifiesta, y a lo mejor pueden hablar y hacer que las cosas se aceleren para la recuperación total a través de los Estados Unidos, que les ha dado cabida, ¿no?, para que habiten en ese país? ¿Qué es lo que se puede hacer? Attention, Mr. Fitzpatrick, en primer lugar, ¿no? O sea, tiene que tener coherencia el gobierno norteamericano. No nos pueden hablar de lucha contra la corrupción y que suceda lo que usted manifiesta, pero si no solamente estos personajes que he nombrado. Carlos Poli en su momento estaba muy plácido en Estados Unidos, ahora está siendo judicializado, pero así hay una serie de personajes. Gal Ronstein está en Estados Unidos todavía, Enrique Wayson está todavía en Estados Unidos, tenemos estos personajes que ni siquiera son investigados, pero no es solo el problema de Estados Unidos. Preguntémonos, ¿qué estamos haciendo casa adentro? Mire, el organismo de control por excelencia de las inversiones del ISPOL es la Superintendencia de Bancos, donde están por lo menos responsabilidades políticas. Mire que no quiero entrar ni siquiera en el terreno penal. Responsabilidades políticas de quienes ocuparon esa distancia. ¿Sabe quién era? El abogado Pedro Solines, que ahora es alcalde de Milagro y hace pocos días acaba de ser electo presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Él
¿Dónde está la responsabilidad, por lo menos política, del señor Diego Cruz, que también estuvo en la superintendencia de bancos, del señor Diego Martínez, que estuvo en el Banco Central cuando esta operación del ISPOL, que perdió 327 millones, fue registrada manualmente? ¿Sabe dónde está el señor Diego Martínez? Trabajando en el municipio de Quito. En este país vemos a otro lado, pero es que este país es de locos. Discúlpeme que me meta, pero sea muy frontal y muy claro. Tenemos a un delincuente cumpliendo sentencia, que llegó a ser vicepresidente haciendo campaña y le aplaudimos. Y tenemos a un delincuente prófugo que llegó a ser presidente, que se cree en la capacidad moral de cuestionar la tesis a la fiscal general del Estado. Es todo el mundo al revés. Aquí resulta que los buenos terminan siendo malos y los malos terminan siendo buenos y no ponemos las cosas en orden. ¿Dónde están los recursos del ISPOL? Faltan 600 millones y hay gente que lo sabe, pero sobre todo la justicia, el sistema de justicia ecuatoriano tiene una deuda enorme. Usted como abogado lo sabe, Andrés. El llegar a una sentencia es un camino tan largo que a veces la gente desiste. Debe tener una investigación previa que puede durar 2 años. Ahí contar con un fiscal decente que investigue bien. Luego ese fiscal reunir los elementos de convicción para presentarlo ante un juez para ver si pasan o no a juicio. Si pasan a juicio, de los 3 jueces, por lo menos 2 decentes que lo sentencien, y recién tenemos primera instancia. Y luego viene la apelación, que también deberíamos contar con 2 jueces honestos que lo sentencien. Viene la tercera instancia informal, que en el país se llama la casación. Y luego de perder eso, que deberíamos jurídicamente sentirnos satisfechos como sociedad y decir, está ahí sentenciado, Corte viene un juez. Oiga, me está olvidando la acción extraordinaria de revisión inclusive, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Ahora viene un juez constitucional de primer nivel y de un plumazo se manda hasta una sentencia de la Corte Nacional de Justicia y dice, pobrecito, no le están atendiendo su hipertensión y que salga libre. ¿O estoy mintiendo, Andrés? Una pregunta final, señor director, y es de un oyente. ¿Cuál es la autoridad con nombre y apellido que debería dar apoyo para esa recuperación de dinero que está en bancos de Estados Unidos, Safra y Citibank? El presidente de la República, como lo ha hecho en su momento el señor Guillermo Lasso Mendoza. Constantemente él nos ha recibido en Carondelet, nos ha dicho cuenta con nuestro apoyo. Si un momento Ivonne Baki, que es nuestra embajadora, tiene que intervenir, tiene que hacerlo. Aspiraríamos, Juan Javier, que quien resulte electo nos dé el mismo apoyo, pero me llama mucho la atención que ninguno lo refiere en la campaña, y eso ya es un mal síntoma, ¿no? Algo pestilente está cosiéndose por medio. Bueno, solamente sí. Lo de Cherres. Cherres hay un pedido de extradición para Cherres. ¿Qué ha pasado con aquello? Cherres está radicado en México, está entregado el pedido de extradición de la Cancillería ecuatoriana cuando estaba al mando de Juan Carlos Holguín a la Cancillería mexicana. Eso nos advirtieron que puede llevar 18 meses, pero nosotros preferimos que sea trasladado a la justicia norteamericana. Ya está declarado prófugo. Yo preferiría, en lo personal, que los mexicanos lo extraditen a Estados Unidos, le investiguen, saquen información, le sentencien y luego lo manden. Porque si viene al país, va a pedir trato igualitario con los otros procesados que solo tienen presentación periódica y provisión de salir del país, es decir, va a cambiar las playas de Cancún por canoa. Viene al país, será asambleísta. Tranquilamente. Gracias a Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL.